Hola, bienvenidos de nuevo a la SEC te lleva a la ACC 2021. En este caso vamos a hablar del estudio CONNECT, que es un estudio que trata de determinar si la intervención en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada reduce la mortalidad, la hospitalización y mejora la percepción en la calidad de vida de estos pacientes. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca es una patología enormemente prevalente en todo el mundo. En este caso nos vamos a centrar en un estudio realizado exclusivamente en Estados Unidos y ellos informan y notifican que más de 3 millones de pacientes en su país presentan insuficiencia cardíaca, pero a pesar de eso, la aplicación de las guías de práctica clínica en estos pacientes no es totalmente deseable, de forma que terapias reconocidas y claramente establecidas e indicadas por las sociedades científicas, como son los ARNI o los inhibidores del receptor mineral corticoide, no llegan a aplicarse en las tasas deseadas. Basándose en esta premisa y basándose en que los datos son muy limitados acerca de por qué está sucediendo esto, se diseñó el estudio CONNECT, que es un estudio aleatorizado en 2 grupos que trata de determinar si hay mejorías, como ya he comentado, en mortalidad, en hospitalización y en la percepción de la calidad de vida de los pacientes cuando se realiza una intervención más personalizada o de alguna forma más frecuente. El estudio, como ya he dicho, es prospectivo y es un estudio comparado en ambos grupos que trata de determinar la mortalidad y la hospitalización en un seguimiento en 12 meses, pero no queda muy determinado, ni ha quedado tampoco en la presentación qué tipo de intervención es la que se realiza, pero se deduce que es un seguimiento mucho más estrecho y de alguna manera una intervención personalizada en cada paciente para aconsejar o para de alguna manera dirigir los cambios en el tratamiento. Es un estudio, como ya he dicho, realizado en Estados Unidos, sobre todo en centros de la costa este, y los pacientes incluidos en el estudio fueron randomizados a recibir los cuidados o la práctica clínica habitual con las revisiones tal como se hiciesen de forma normal en los centros, o en el grupo de intervención era, como ya he dicho, mucho más intensa y mucho más personalizada. Se les siguió de forma centralizada a través de llamada telefónica durante 12 meses de seguimiento, y para poder participar en este estudio, en el que finalmente participaron 161 hospitales, había que cumplir una serie de requisitos, como ver más de 50 pacientes con insuficiencia cardíaca al año, lo cual no es muy difícil debido a la alta prevalencia que presenta la insuficiencia cardíaca en general y sobre todo en este país, y tener la capacidad de, o por lo menos poder destinar a alguien a que se encargase de llamar a este tipo de pacientes para proporcionarles una atención mucho más personalizada. No hay diferencias en ambos grupos de tratamiento en cuanto a los hospitales que participaron, y tampoco hay diferencias en las características basales de los pacientes que fueron aleatorizados a recibir intervención mucho más intensa frente a los cuidados clásicos. Como vemos, no hay diferencias significativas, no se ha demostrado que estar encima de los pacientes y que haya una persona que se dedique a llamar y a estar más pendiente de los cambios de tratamiento mejore los resultados en términos de mortalidad o reducción de reingresos por hospitalización, y tampoco han mejorado el parámetro en la percepción de la calidad de vida ni en la implementación terapéutica. Es decir, que los pacientes que recibían una atención más personalizada pues no vieron implementada ni su tratamiento, y no vieron que en ellos no se ha constatado que en ellos se aplique más las recomendaciones de práctica clínica. ¿Qué implicaciones clínicas puede tener las conclusiones derivadas de este estudio? Pues realmente pocas, porque sigue siendo altísima la mortalidad en insuficiencia cardíaca en este tipo de pacientes. Y sorprende además que la mayoría de los pacientes que fueron incluidos tanto en el grupo de intervención como en el grupo de cuidados convencionales
tenían una fracción de eyección rondando el 23%, que es bastante poca, y esos pacientes suelen estar bastante sintomáticos, y que sigue habiendo gaps de evidencia de por qué no se aplican ciertos tratamientos con evidencia más que reconocida y más que recomendados en las guías de práctica clínica. La conclusión de este estudio fue, por tanto, que realizar una intervención activa en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida no mejora la hospitalización, ni la mortalidad, ni tampoco la percepción en la calidad de vida de los pacientes frente a los cuidados convencionales que veníamos aplicando hasta entonces. Esto es lo que ha aportado este estudio y seguimos con más estudios en la SEC Te Lleva a la ACC 2021.